Vamos a comenzar el capítulo 4 de Hebreos y antes de empezar a profundizar en cada uno de los versículos me gustaría abordar un tema que el autor de esta carta parece que quiere dejar claro antes de explicarnos el poder que tiene la palabra de Dios y el papel de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote que tenemos en los cielos. Ya entraré a partir de los próximos domingos a profundizar más en estos versículos. Hoy los vamos a ver a vista de pájaro. El sermón de hoy, pues, basado en los primeros versículos del capítulo 4, en los versículos del 1 al 11, va a ser más de ánimo que de advertencia o de amonestación. Hasta ahora nos está regañando mucho el autor de Hebreos. Yo creo que hoy vamos a animarnos un poquito más. ¿Os gustaría saber cómo es el reposo que el Señor nos tiene preparado, que el Señor nos ha prometido? Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y aquí está haciendo referencia a Génesis, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy. Y aquí menciona el Salmo 95, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo es el descanso prometido? ¿Cuándo lo podremos disfrutar? Hebreos 4, versículos del 1 al 11. Muy bien, si os habéis fijado en esta primera parte del capítulo 4 de Hebreos que acabamos de leer, su autor continúa advirtiéndonos de lo que ya hemos estado viendo en el capítulo 3. ¿De qué? Del peligro, del pecado de incredulidad. Sin embargo, hay algo nuevo en lo que insiste, y insiste de una manera especial en la palabra reposo. Así que antes de comenzar a exponer este capítulo versículo a versículo, vamos a aprovechar para intentar entender a qué se refiere con esta palabra el autor, comparándolo con lo que vemos en el resto de las Escrituras. Así pues, este es el tema que vamos a tratar. ¿Cómo es el descanso que el Señor nos ha prometido y desde cuándo lo podremos empezar a disfrutar? Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, ¿cómo es el descanso en las Escrituras? Segunda parte, ¿cómo es el descanso del que habla Hebreos? Tercera parte, ¿podemos disfrutar del descanso desde ahora? Cuarta parte, ¿qué nos enseña el domingo como día de descanso? Primera parte, ¿cómo es el descanso en las Escrituras? Veamos dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, para ver, en términos generales, a qué se refieren las Escrituras cuando nos hablan del descanso que el Señor nos promete. Al leer el libro de Ruth, comprobamos que ésta está viviendo en una situación deplorable. Solo puede sostenerse gracias a lo poco que va recogiendo de los campos en los que le dejan espigar. En esas circunstancias, Ruth no tiene ningún futuro, no tiene ninguna alegría, ninguna posibilidad de tener el más sentido elemental de la paz, tranquilidad y seguridad. Y, por supuesto, no tiene descanso ninguno. En este estado, cualquiera, evidentemente también Ruth, pero muy especialmente Ruth, que está sola, lo que necesita es un hogar que sea suyo
Y en el caso de Ruth, un marido que la cuide y que le garantice el descanso y su seguridad. Por eso le dijo a su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Aquí vemos cómo Noemí le dice a Ruth que tiene que buscarle un hogar. Pero resulta que la palabra hogar, que aparece en nuestra traducción del libro de Ruth, en el original hebreo es literalmente la palabra reposo. ¿Qué es lo que nos proporciona un hogar sino todo lo que deseamos del reposo, que no solo es descanso, sino que es alegría, futuro, pertenencia y seguridad? Es interesante descubrir que en las Escrituras la palabra reposo significa un hogar que nos da todo esto, especialmente seguridad. ¿Cómo encontró Ruth ese hogar y esa seguridad? Bueno, si habéis leído el libro de Ruth y si lo habéis entendido, sabréis que Ruth encontró ese hogar, ese reposo en su marido y a través de su marido, Booz. Él fue su redentor. Él fue quien le llevó a un hogar que comprende todo lo que acabamos de mencionar: paz, descanso, tranquilidad y un futuro y una seguridad permanentes. Sabemos que Booz es un tipo, una imagen del verdadero Redentor que todos necesitamos para llegar a nuestro descanso. El Redentor esperado, aquel que nos va a dar un descanso en un lugar que será para nosotros un hogar de verdad. Un hogar donde no solo disfrutaremos y estaremos a gusto, sino en un hogar en el que podremos tener la seguridad y el bienestar perfectos. Así que ya tenemos una primera idea de lo que significa el descanso en las Escrituras. Un hogar. Vamos a completar esta imagen con otra del Nuevo Testamento. Nos dice Jesús: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que esto significa es que aquí no es nuestro verdadero hogar, que Cristo nos llevará al verdadero hogar que nosotros esperamos. Pero ¿cómo será ese hogar? Un hogar que ya podremos disfrutar desde aquí. Jesús mismo nos lo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí vemos a nuestro Redentor diciéndonos que si vamos a Él, Él nos dará descanso. Pero hay algo aquí que nos ayuda a entender cómo es el descanso que el Señor nos promete, que no es como a veces pensamos. Él no nos ofrece vagancia, indolencia, ociosidad, sino que nos ofrece un yugo. Y el yugo se le ponía a las reses para que pudiesen arar. O sea, el descanso del Señor es trabajar. El descanso que nos ofrece nuestro Redentor, el que nos va a llevar a nuestro hogar definitivo en el que tendremos paz y seguridad permanentes, no es un descanso que signifique estar todo el día tumbados sin hacer nada, sino que será un trabajo. La diferencia con nuestro trabajo aquí en este mundo es que no nos cansaremos como nos cansamos aquí, sino que tendremos un bienestar absoluto. Aquí nuestro descanso con Él no es completo. Lo que Cristo nos ofrece en este mundo, si es que vamos a Él, es un descanso emocional, un descanso espiritual, porque Él mismo nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Pero al mismo tiempo también Él nos dice que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y lo que esto último significa es dos cosas. Primero, que el afán y la ansiedad aquí serán eliminados por el poder del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas. Y segundo, que nuestro pleno reposo se verá cumplido en la vida venidera. Allí es donde tenemos nosotros nuestra herencia y allí la podremos disfrutar con gozo y plena satisfacción. Así que ya tenemos dos imágenes de lo que implicará el verdadero reposo del Señor cuando estemos con Él y que aquí podemos empezar a disfrutar como una sombra. Primero, allí tenemos un hogar
Un lugar en el que encontraremos, en el más amplio sentido del término, todas nuestras necesidades cubiertas y con la paz y con la seguridad permanentes que nuestra alma necesita. Y segundo, además, el reposo que el Señor promete a los suyos, más que una ausencia de trabajo, es más que una ausencia de trabajo, es un reposo en el que vamos a estar trabajando. De hecho, es un trabajo, pero va a ser un trabajo plenamente satisfactorio, un trabajo sin sufrimiento, sin afán, sin ansiedad, sin preocupaciones, sin tribulaciones, sin aflicciones y, por supuesto, sin cansancio. En definitiva, no vamos a estar aburridos. Resumiendo, lo que podemos ver en las Escrituras cuando el reposo llegue es lo siguiente. Aquí, mientras estamos en esta vida, el reposo, aunque es real, es limitado y parcial. Tendremos tribulaciones que serán pasajeras porque tenemos al Señor a nuestro lado dándonos el descanso que necesitamos. Y cuando estemos en su presencia, el reposo será definitivo. Y en los dos casos, nuestro reposo, el reposo bíblico, se parece más a una sensación de bienestar, la sensación del bienestar que produce un hogar que es nuestro, no como cuando estamos en un hotel que no es nuestro. El descanso que produce el hogar que es nuestro y donde nos encontramos seguros y en paz, más se parece a esto que lo que nosotros entendemos por ocio. Pero, ¿qué dice Hebreos al respecto? Segunda parte. ¿Cómo es el descanso del que habla Hebreos? Muy bien, hay 3 referencias bíblicas a las que acude el autor de Hebreos para explicar cómo es el descanso de Dios para los suyos. Primera referencia, el reposo de Canaán. Segunda referencia, el reposo de Dios después de la creación. Tercera referencia, el reposo que aún tiene que llegar. Primera referencia que hace el autor de Hebreos, el reposo de Canaán. Muy bien, entrar a Canaán era entrar a la tierra prometida, la tierra de la promesa. En esa tierra el pueblo de Dios no iba a dejar de trabajar, ¿verdad? Claro. De hecho, tendrían que esforzarse mucho para labrar y cosechar las tierras, acondicionar los asentamientos y criar y cuidar del ganado. Y eso durante todo el tiempo que estuviesen allí. No era llegar y tumbarse a descansar. Todo esto era mucho trabajo. ¿Cómo pues Dios dice a ellos, cómo les dice que sería una tierra de descanso? Pues muy sencillo, porque en comparación con su situación anterior, en la que eran esclavos de otros pueblos y en donde no tenían nada propio, en la tierra que Dios les entregaba ahora tendrían una nación propia a la que podrían llamar hogar y en donde se sentirían seguros y con el gozo de poder ser el pueblo de Dios. Y atención, entregándose y sirviéndole en aquella tierra como Él quería que lo hiciesen, una tierra en la que fluía leche y miel. La comparación, pues, con su situación anterior era notablemente diferente. Y es algo que nosotros también hemos experimentado cuando hemos entregado nuestra vida al Señor. Que entramos en una tierra que es nuestra salvación, en la que no solo fluye leche y miel porque el Señor nos provee de todo lo que necesitamos, sino en la que nos sentimos seguros. En nuestra salvación nos sentimos seguros al ver tanta maldad y el pecado a nuestro alrededor. Nos sentimos seguros nosotros y sentimos que también lo están nuestros hijos si no salimos de esa tierra que es nuestra salvación. Es cierto que es una tierra que tenemos que trabajar. Pablo nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, lo que significa que tenemos que trabajar en ese regalo que es nuestra salvación para que nuestra fe crezca y no se pierda. Pero nada que ver con la situación anterior. Siempre con afán, siempre con ansiedad, y en donde el sistema de valores de este mundo que nos rodea nos ataca y quiere llevarse a nuestros hijos presos con él. Segunda referencia bíblica que hace el autor de Hebreos, el reposo de Dios después de la creación. Leemos el último versículo de Génesis y el primero del capítulo 2. El último versículo de Génesis 1 y el primero del capítulo 2. Dice así: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, este reposo de Dios, después de haber creado todas las cosas, también lo incorpora el autor a su tema del descanso, de tal manera que es obvio que este reposo de Dios debe ser para nosotros algo parecido a lo que nos enseña el reposo de Canaán, o por lo menos tiene que tener algo de referencia a ello, complementarlo de alguna manera. Por lo tanto, ¿qué significa este reposo de Dios después de la creación? ¿Qué nos quiere enseñar esto a nosotros? Bien, en primer lugar decir que cuando Dios nos dice que Él descansó, no significa que desde el día séptimo se sentara a descansar o se tumbara para dormir y jamás hiciera nada más. Pensar así es ridículo porque Dios sostiene toda su creación. Cualquiera de los detalles de tu vida, por pequeños que sean, Él los controla. No hay nada que se escape de su acción. Hasta la misma historia de la humanidad es comandada por Él. Incluso Jesús mismo, que había sanado al paralítico de Betesda un sábado, les respondió a los judíos que se habían escandalizado por esa sanidad: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fijaos si Dios trabaja, que durante el éxodo de su pueblo por el desierto estuvo constantemente interviniendo para sacarles de todos los problemas en los que se metían. Y a nosotros, que también nos rescató de Egipto, Dios nos sigue sosteniendo en esa redención por el desierto. Así que, si Dios está trabajando constantemente, ¿qué quiere decir, pues, que descansó en el séptimo día? Bien, primero lo voy a intentar explicar con un ejemplo personal para entenderlo mejor. Luego abundaré en una explicación más teológica. Yo estuve trabajando incansablemente en este local durante más de un año para que esta iglesia quedase lista para su uso. En cuanto estuvo terminado el local, en ese mismo día, en ese mismo instante, empecé a descansar. Literalmente empecé a descansar. ¿Dejé de trabajar desde entonces? No. De lo que descansé fue de una obra fundamental para poder realizar nuestra función como iglesia. Tener un local donde poder recibir a la gente de la ciudad y predicarles el Evangelio. De ese trabajo previo, ahora es cuando sí descanso, aunque sigo trabajando. Así que entiendo perfectamente el descanso de Dios después de la creación. Cuando Dios nos dice en Génesis que Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, lo que nos está diciendo es que fue de esa obra fundamental y específica de la creación de la que descansó. Dios trabajó hasta que su obra llegó a la perfección y fue entonces, con esa obra ya hecha, donde descansó para disfrutar de ella. Pasa lo mismo con la obra redentora de Cristo. He acabado la obra que me diste que hicieses, le dijo al Padre antes de ir a la cruz. Y después corroboró desde la cruz, cuando finalizó su obra, le dijo: consumado es. Por eso ahora puede estar sentado, porque ya hizo lo que tenía que hacer. El propio autor de Hebreos nos lo explica. Dice así: el cual, está hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, esta es la obra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, después de haber hecho la obra de la nueva creación sobre nosotros, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó. Así que ahora, una vez finalizada su obra, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Pero significa eso que está ocioso? ¿Qué nos dicen las Escrituras sobre su ministerio desde el trono?
Las Escrituras nos dicen que desde allí gobierna el universo, más aún que desde allí intercede por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote y nuestro abogado. Así pues, Él no descansa, aunque sí descansa de la principal obra, su obra redentora en la cruz, en la que, al igual que en la primera creación en la que Dios descansó al finalizar, en esta segunda obra de la nueva creación está sentado por haber acabado completamente todo ese trabajo que se le encomendó. Me gusta cómo define el profeta Isaías la obra de redención de Cristo y por eso quiero que vayamos todos a Isaías 53, versículos del 10 al 11. Ahí el profeta Isaías define el reposo de la obra de redención de Cristo. Leemos: Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y quedará satisfecho, y quedará satisfecho. Esta es otra vertiente del reposo, la satisfacción, quedar satisfecho del trabajo realizado. Yo quedé satisfecho del trabajo en el local. Desde entonces descanso satisfecho, aunque sigo trabajando. Recapitulemos. El proceso por el cual el autor de Hebreos nos muestra cómo es el reposo bíblico tiene que ver con llegar a nuestro hogar y descansar allí después de haber trabajado en la obra del Señor. Descanso que implica satisfacción al ver la obra plenamente realizada. Este es el modelo que vemos. Entrada en el hogar prometido, Canaán. Descanso sabático de Dios después de la creación, disfrutando de ella. Cristo sentado después de haber terminado su obra en la cruz, satisfecho. Pero ¿cómo se aplica este modelo para nosotros? Porque el autor de Hebreos se basa en el Salmo 95 para advertirnos por medio de David: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Claro, está hablando del día de reposo para nosotros. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es este otro reposo? ¿Cómo es? Pero sobre todo, ¿cómo llegar a él? El reposo que aún tiene que llegar. El autor de Hebreos, apoyándose en el Salmo 95, nos explica que la obra redentora de Cristo en la cruz nos provee del verdadero descanso, del definitivo descanso, algo que ya prefiguraba la entrada en Canaán. Por eso nos avisa del peligro de no creerle a Dios y en su promesa de una tierra de descanso. Nos advierte de la consecuencia de no creer en su promesa, y la consecuencia de no creer en su promesa es que no entraremos en ella, como les ocurrió a la mayoría de los israelitas. Nos avisa de que el pecado de incredulidad es muy grave y por eso trae consecuencias nefastas. Y para ello nos recuerda, por una parte, la historia del éxodo del pueblo de Israel por el desierto y por la otra, el descanso sabático de Dios y la buena nueva del descanso de Jesucristo después de su obra y después de haber resucitado. Y esto lo menciona él como modelos, lo hace como modelo para no seguir por una parte a los judíos, a los israelitas que no entraron por incredulidad, y como modelo para imitar por la otra al ser Cristo el que nos abrió el camino hacia el Padre y mostrarnos cómo debemos ir caminando por el desierto hasta poder llegar a entrar en nuestra Canaán celestial. El Señor Jesús es nuestro Josué. Él ha entrado al reposo después de vencer a todos sus enemigos en la cruz, cumpliendo perfectamente su trabajo. Por eso tú y yo, si creemos en Él, debemos seguir por el camino que Él ha abierto. ¿Cómo? Imitándole. ¿Cómo? Llevando nuestra cruz como Él llevó la suya para morir a nosotros mismos. Ahí está la clave. Ese es el camino de sufrimiento que debemos seguir si queremos entrar al reposo. Nada que ver con lo que predican algunos de la prosperidad, ¿verdad?
Así es como entraremos al descanso prometido, perseverando en esto, muriendo a nosotros mismos. Somos peregrinos por el desierto de esta vida, por eso debemos ir caminando con la mirada puesta en Cristo, porque Él es nuestra esperanza y porque Él es el modelo a seguir para poder llegar hasta ese hogar prometido. Así que anímate y pon tu fe en esa promesa, en las promesas de Dios, y no dejes de creerle. Mi hermano, es un privilegio aprender de los errores del pueblo de Israel. No desaprovechemos esta enseñanza porque estas cosas les acontecieron a ellos, ¡wow!, como ejemplo para nosotros, porque están escritas para amonestarnos a nosotros. Pastor, todo esto está muy bien, nos lo ha estado recordando esta carta a los hebreos prácticamente desde el principio. Pero a efectos prácticos, ¿cómo es nuestro descanso? ¿Lo tenemos realmente ya o lo tendremos en el futuro? Tercera parte. ¿Podemos disfrutar del descanso desde ahora? Muy bien, estos primeros 11 versículos del capítulo 4 de Hebreos que hemos leído al principio nos hablan del descanso que tenemos en el Señor. Pero, ¿es un descanso que podemos disfrutar desde ahora o tendremos que esperar a estar con el Señor para poder descansar de verdad? Bien, en realidad el autor de esta carta se refiere al reposo que tendremos en un futuro con el Señor, ¿de acuerdo? Él está hablando de ese reposo en el futuro. De hecho, nos está advirtiendo de la posibilidad de no entrar en ese reposo futuro por el pecado de incredulidad. Por lo tanto, está hablando de ese reposo futuro. Ahora bien, esto no significa que no esté pensando en un descanso aquí. Un descanso en el pasado cuando nos convertimos, un descanso en el presente mientras vamos caminando hacia el descanso en el futuro. De hecho, leyendo estos versículos del capítulo 4, parece que los tiene en mente, estos descansos, el descanso del pasado y el descanso del presente. Y tiene mucho sentido, fijaos, tiene mucho sentido porque si nuestra salvación fue algo hecho en el pasado, tiene manifestaciones en el presente y desde luego tiene consecuencias eternas para el futuro. Otra vez, si nuestra salvación fue algo hecho en el pasado, tiene manifestaciones en el presente y, por supuesto, tiene consecuencias eternas en el futuro, ¿por qué no iba a ocurrir lo mismo con el reposo que se deriva de esa salvación? Así que vamos a profundizar en estas tres dimensiones del descanso que el Señor quiere que disfrutemos. En el pasado. Muy bien, en el momento en el que nos convertimos, somos automáticamente perdonados y justificados por la sangre de Cristo que nos perdona y nos hace santos delante del Padre. Lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? ¿Sí? En el momento que nos convertimos, somos automáticamente perdonados y justificados por la sangre de Cristo que nos perdona y nos hace santos delante del Padre. ¿Qué repercusiones tuvo este aspecto de nuestra salvación? Descanso. Descanso de una conciencia tranquila por el perdón de nuestros pecados, descanso por el bienestar que trae la paz con Dios, ya dejamos de estar en guerra con Él, antes estábamos todo el día peleando, aunque no lo sabíamos, contra Él y contra sus consejos, justificando nuestro pecado y nuestra rebeldía, ahora sabemos que Él es la verdad y que esa verdad nos hace bien, descanso por la tranquilidad de saber quiénes somos y a dónde vamos. Antes estábamos perdidos y sin propósito. Descanso por la alegría de tener una herencia impresionante en los cielos. Antes pensábamos que lo perdíamos todo al morir, ahora sabemos que ya lo tenemos todo. Somos coherederos con Cristo de todo el universo. Fijaos en el pasado. Una conciencia tranquila, paz con Dios, saber quiénes somos y a dónde vamos, una herencia guardada en los cielos. ¿Qué representa todo esto en nuestro ánimo? ¿Qué consecuencias trae saber todo esto a nuestra alma, sino el descanso desde el mismo instante en el que creímos? Este, pues, es un reposo que el Señor ya nos dio en el pasado, en el presente.
Después de nuestra conversión y de haber sentido la paz del Señor por perdonarnos nuestros pecados, seguimos adelante con nuestra confianza puesta en Cristo. A pesar de las dificultades que hay por el camino, a pesar de las tormentas de arena que nos dificultan caminar por el desierto, y a pesar del calor que hace por el día y del frío que hace por la noche, tenemos un refugio en Cristo. Ese refugio es también un descanso para nosotros hoy. Ante cualquier prueba, ante cualquier aflicción, ahora sabemos que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto nos trae paz y seguridad y, por supuesto, trae descanso, ya, hoy, en el presente. Antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa del descanso. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que antes estábamos lejos, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Antes perdidos, sin Dios y sin propósito, ahora siguiendo los propósitos de Dios y bajo su cuidado. ¿Qué es esto sino descanso para nuestra alma, día a día, hoy mismo? Él es mi paz en el presente porque ahora puedo descansar en Él día tras día. Pase lo que pase, vivo protegido todos los días porque los propósitos que Él tiene para mí, si los sigo, son buenos en gran manera y me cuida y me protege en esos propósitos. Me cuida y me protege. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si me amó y se entregó a sí mismo por mí, a pesar de ser quien yo era, ya puedo reposar de mis afanes y de mis ansiedades que me hacían la vida amarga, especialmente en los momentos de gran dificultad. Espero que puedas descansar en Él en tus momentos de angustia, porque Él ya se las llevó en la cruz. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No podemos seguir sin la paz, sin el descanso que trae Dios en el regalo de Cristo Jesús. Si hay alguien hoy aquí que tiene una llaga que le impide avanzar con descanso, que vaya a Cristo porque por su llaga nosotros fuimos curados. Y sin embargo, este reposo que nos da Cristo hoy aquí en el presente no es nada comparado con el reposo prometido para el futuro. En el futuro. En el futuro, cuando Cristo transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, entonces, mi hermano, habremos llegado a casa. ¿Quién no quiere llegar a casa después de un largo viaje lleno de penalidades? ¿Quién no quiere recibir una herencia que nos quitará todas las enfermedades y la muerte? ¿Quién no quiere disfrutar de una ciudadanía plena después de haber estado años en precario esperándola? Pues si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando esta vida se acabe, enjugará Dios toda la lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas primeras cosas pasaron. Cuando esta vida se acabe, empezará la vida de verdad. Cuando esta vida se acabe, quedarán atrás las luchas, la incertidumbre, el dolor, las penalidades y el sufrimiento del desierto. ¿Estás desanimado? Anímate. Anímate porque Dios nos ha entregado un pequeño gran regalo para que vayamos degustando ese reposo definitivo. Un regalo que creo que todavía no hemos entendido muy bien. ¿Cuál es? Cuarta parte.
¿Qué nos enseña el domingo como día de descanso? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Todos lo sabemos, hasta los que no le creen a Dios saben que Él trabajó 6 días en la creación y que en el séptimo descansó de toda su obra. ¿Alguien cree que Dios necesitaba reposar de todo el trabajo que hizo porque se encontraba cansado? Dios no reposó para recuperarse físicamente del trabajo realizado en la creación y, sin embargo, lo hizo, descansó. Y además estableció ese mismo reposo para nosotros, además como un mandamiento que debemos cumplir. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo bíblico, el motivo profundo del día de reposo que los cristianos celebramos en domingo? Porque si Dios no se cansa y ha establecido que sigamos su mismo patrón, tiene que haber otro motivo para que nos mande descansar un día entre los 7 que tiene la semana, ¿no? Es evidente que nosotros sí nos cansamos después de trabajar varios días seguidos. De hecho, todos los países del mundo siguen el consejo de Dios de un día de descanso semanal. Pero claro, lo hacen por motivos biológicos, porque es físicamente imposible estar trabajando permanentemente sin descansar de ese trabajo. Todos necesitamos ese tipo de reposo. Sí, pero esta no es la razón principal por la que nosotros seguimos el mandamiento de reposar un día a la semana. ¿Por qué Dios nos manda a hacerlo? Veamos lo que dice la palabra al respecto. Vamos todos a Éxodo 20, versículos del 8 al 10. Leemos. Acuérdate del día de reposo para... Ahí está el propósito. Para que descanses del trabajo físico, no. Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Para qué, pues, es principalmente, bíblicamente, el día de reposo según el mandamiento del Señor? Para santificarlo. Ahora lo explicamos porque creo que muchos no hacemos lo que Dios quiere que hagamos con el día de descanso. Después de 6 días de trabajo, Dios descansó porque vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Él descansó no porque estuviese cansado, Él descansó porque todo lo que había hecho quería disfrutar de ello. ¿Os dais cuenta del componente de disfrute, de placer y de bienestar que tiene el reposo bíblico? Es un mandamiento, el cuarto, pero no debemos presentarlo como algo obligatorio porque ¿qué conseguimos obligándole a alguien a hacer algo de forma legalista sin que entienda el motivo real del por qué Dios se lo manda, ¿verdad? Por eso debemos conocer el motivo real por el que Dios ha ordenado esta pauta del descanso semanal, dándonos ejemplo Él mismo, ya que hay un motivo mucho mayor que la simple necesidad de un descanso físico. El descanso dominical es un regalo que nos recuerda otro mucho mayor que tenemos en los cielos. Pero como somos tan desobedientes y necios, no le hacemos caso a Dios y no lo disfrutamos como debemos hacerlo. Por eso nos lo tiene que ordenar como un mandamiento. Y como acabo de decir, Él mismo nos dio ejemplo. Trabajó 6 días y descansó en el séptimo porque vio que todo lo que había hecho era bueno y quiso disfrutarlo. Pues nosotros somos llamados también por Dios a reposar un día a la semana para disfrutar de la obra de la creación de Dios de una manera especial y así poder darle la gloria a Él. El descanso dominical es un adelanto de lo que será para nosotros el descanso definitivo. En ese descanso disfrutaremos de la obra de Dios en los cielos, de la obra de los cielos nuevos y de la tierra nueva que Dios ha creado para nosotros. Por eso es un regalo, porque es un anticipo del verdadero descanso. Por eso es un regalo el domingo.
Debió ser impresionante la visión de Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mar ya no existía más. El mar como un símbolo de tempestad, de inestabilidad, de zozobra. Eso nos dice Juan, ya no existirá más. ¿Que por qué celebramos un día de reposo a la semana? Lo hacemos para recordar nuestra liberación de Egipto. Lo hacemos para agradecerle a Cristo habernos abierto el camino por el desierto por el que ahora podemos ir caminando hacia el Padre. Lo hacemos porque tenemos que recordar lo que muchas veces durante el resto de la semana se nos olvida, que Él siempre va acompañándonos por ese camino, por el desierto. Y hoy es un día en el que se nos obliga de alguna manera a recordarlo por nuestro despiste semanal. Lo celebramos en definitiva como un anticipo del verdadero y definitivo reposo que tendremos en los cielos cuando entremos al descanso que les aguarda a los hijos de Dios que han esperado en Él y que han creído de todo su corazón en las promesas de un cielo nuevo y de una tierra nueva. El descanso solo será para estos, para los que han creído de todo su corazón que existe esa promesa. No celebres el domingo de ninguna manera más que de una manera ritualista, de una manera legalista. Hazlo con el entendimiento que Dios quiere que tengas de este día. No trabajamos hoy para guardarlo para el Señor. No trabajamos hoy como una sombra, como un símbolo, como una imagen, como un anticipo del verdadero y definitivo reposo. No lo hagas de otra manera. Desde que empieza el domingo, piensa en las bendiciones del Señor, agradéceselas y celébralas de una manera especial con el resto de tus hermanos en la congregación. Con el resto de tus hermanos en la congregación. El domingo no debiera ser un simple día en el que no trabajamos y ya está. Debería ser un día especial, en el día en el que todos juntos recordamos la obra redentora de Cristo en la cruz, nos gozamos en ella y le damos la gloria a Dios por ser tan bueno con nosotros. Por eso debiéramos poner nuestra vista en este día durante toda la semana, esperándolo, porque es un pequeño destello de lo que nos espera en los cielos. ¿Lo entendemos así? ¿Cuántas veces no venimos el domingo a la iglesia por motivos verdaderamente insignificantes? No sabemos, no entendemos el regalo que es el domingo. Termino. ¿Qué nos espera en el futuro a los que de verdad creemos en las promesas de Dios y obedecemos a sus mandatos? Un bienestar y un descanso completos. Por lo tanto, lo contrario de lo que experimentamos en esta vida, que no es otra cosa que un desierto lleno de aflicciones, lleno de fatigas y trabajos, y siempre agobiados. Sin embargo, también para el creyente que tiene puesta toda su esperanza en Cristo, hay un reposo que puede disfrutar en esta vida. El mismo Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pasado, presente y futuro. Este descanso lo experimenté en el pasado cuando me convertí al Señor. Cuando me convertí al Señor, cuando perdonó mis pecados, sentí limpia mi conciencia y la paz de Dios me abrazó. No hay nada que dé más descanso en este mundo que tener la paz de Dios sobre ti al ser justificado de tus maldades por la fe en el Señor Jesucristo. Este descanso también lo disfruto en el presente cuando me aferro a la promesa del Señor de que su yugo es fácil y ligera su carga. Él es mi descanso hoy porque he hecho toda mi ansiedad sobre Él sabiendo que Él tiene cuidado de mí. Y así todos los días, hoy, todos los días, así a cada minuto de todos los días. Y este reposo ya perfecto lo tendré también en el futuro si sigo aferrándome aquí con fe al Señor y a sus promesas. Recuerda que no basta con salir de Egipto y caminar por el desierto con los demás hacia la promesa de esa tierra.
Debo creer firmemente en esa promesa y luchar por ella si quiero descansar en esa tierra. ¿Crees en la promesa? ¿Luchas por permanecer en ella? Porque de alguna manera ya has entrado en esa tierra de descanso. ¿Luchas por permanecer en ella? ¿Perseveras? Hoy domingo debe ser un reflejo del descanso que nos espera. Disfruta del domingo como Dios quiere que lo hagas, para animarte y para disfrutar esperando el verdadero y definitivo descanso que anhela tu alma. Escucha cómo lo expresa Isaías. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Deseo que a partir de hoy podamos entender mejor qué significa el día de reposo que Dios quiere que disfrutemos. Amén.